There was a lot of their armored vehicles, a lot of them. They were moving forward in thick columns. Hola. Sin lugar a dudas, la guerra de Ucrania es el conflicto más importante en este momento en el mundo, y su cobertura es muy popular. Pero precisamente, en muchos de los canales de YouTube, en los cuales se reportan los eventos de esa guerra, existe mucha especulación. Y cuando comienza cualquier ofensiva de cualquier bando, quienes están a favor de ese bando claman de inmediato que esta será la ofensiva que ganará la guerra. Esa es la especulación más usual en los videos de YouTube. Pero gracias a la historia militar y a un poco de paciencia, podemos detectar tras un par de días de iniciada una ofensiva las posibilidades que tendrá cualquier ofensiva de cualquier bando de ser un éxito o de ser un fracaso. Y eso es lo que veremos en este video. Primero, consideremos lo siguiente. Una de las grandes maravillas de nuestro mundo moderno es que gracias a las comunicaciones electrónicas podemos ver en tiempo real imágenes de las acciones de combate en la guerra de Ucrania. Desde ataques con drones y misiles contra la retaguardia enemiga hasta el combate entre vehículos blindados de todo tipo e infantería en cualquier tipo de terreno en cualquier punto del frente. Pero precisamente esas imágenes en tiempo real tienen consigo una peligrosa laguna de información. Y la enorme laguna de información que acompaña a las imágenes de combate es que no conocemos con exactitud la cantidad de tropa, material y suministros que está siendo usada por cualquier bando en cualquier ofensiva. Ni tampoco tenemos el dato exacto de los recursos que tienen los defensores a su disposición. Y esa falta de información nos lleva a esa especulación tan común que se encuentra en YouTube. Y en YouTube tenemos a dos grandes grupos, quienes están a favor de Rusia y quienes están a favor de Ucrania. Y cada vez que una de esas naciones lanza una ofensiva, quienes favorecen a esa nación gritan a los cuatro vientos que será la ofensiva, que finalmente ganará la guerra. Pero quiero recalcarlo. Con la información que está a nuestra disposición, no conocemos la cantidad exacta de tropa, equipo y suministros que ambos bandos tienen a su disposición, tanto en el frente de batalla, como en sus reservas operacionales o en sus reservas estratégicas. Y es esa falta de información la que abre las puertas al espectro de la especulación. Y esa es una gran diferencia con la información que tenemos con eventos del pasado, en los cuales tenemos los datos exactos de cada batalla para poder realizar un buen análisis de cuáles fueron los momentos clave que llevaron al éxito o al fracaso en las batallas del pasado. Como por ejemplo, la batalla de Waterloo, en la cual gracias a los datos de la misma podemos analizar paso a paso cómo Napoleón fue derrotado en esa batalla decisiva por Wellington y Blücher. Y de regreso a la guerra en Ucrania, gracias al enorme cúmulo de imágenes geolocalizadas disponibles, tenemos una clara imagen de la situación de las líneas de batalla. Por ejemplo, el Institute for the Study of War nos comparte en su sitio de internet mapas, como estos, muy exactos sobre la situación del frente. Y al día de hoy, 13 de julio del año 2024, los cambios en las líneas del frente prácticamente solo pueden verse usando una lupa. Y eso significa que las líneas del frente solo se mueven algunos kilómetros con cada nueva ofensiva. Por lo tanto, la guerra en Ucrania está, en este momento, estancada. Por ejemplo, el 10 de mayo de este año 2024, los rusos lanzaron una ofensiva al norte de la ciudad de Kharkov, a lo largo de un frente de unos 50 kilómetros. Y se cree que lanzaron a la lucha en esa ocasión a unos 50,000 soldados, tal vez apoyados por unos 200 tanques. Y en esa ofensiva, tras 2 meses de intensos combates, las unidades mecanizadas rusas solo lograron avanzar unos 10 kilómetros dentro del sistema defensivo ucraniano. Y al día de hoy, los rusos están irremediablemente estancados dentro de las defensas ucranianas.
Y quiero recalcarlo. Tras 2 meses de intensa acción, los atacantes rusos solo avanzaron una decena de kilómetros y quedaron estancados en las líneas de los defensores ucranianos. Y precisamente, desde el punto de vista de la especulación, me acuerdo que el día que comenzó esa ofensiva, en YouTube, quienes apoyan a Rusia de inmediato clamaron que esa operación sería la ofensiva que finalmente ganaría la guerra. Y con la violencia y la sorpresa inicial de su asalto, los rusos lograron ganar algo de terreno dentro de las posiciones defensivas ucranianas. Pero conforme pasaban los días, el avance ruso fue cada vez más lento. Y tras semanas de intensa acción, los rusos finalmente agotaron sus esfuerzos y quedaron estancados dentro de las líneas defensivas ucranianas sin haber logrado abrir una brecha. Precisamente el punto de este video es ver qué es lo que se necesita y qué necesitará cualquiera de los dos adversarios para poder alcanzar la victoria militar sobre sus enemigos, y cómo nosotros podemos dilucidar, tras unos cuantos días de acción, si una ofensiva está siendo un éxito o está siendo un fracaso. Capítulo 1. El frente estancado. En este preciso momento la guerra en Ucrania está estancada. Es un retorno a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y sin lugar a dudas, ambos adversarios están realizando con cierta frecuencia ofensivas en las cuales lanzan grupos de infantería apoyados por tanques, transportes blindados, artillería y algo de aviación para intentar derrotar a los defensores. Pero a todo lo largo del frente los defensores se han atrincherado sólidamente y en algunos puntos sus sistemas defensivos tienen una profundidad de hasta 30 kilómetros. Y en cada ofensiva, los atacantes son recibidos por un diluvio de proyectiles de todo tipo que detiene a los atacantes dentro de las líneas de defensa ya establecidas. Y tras solo avanzar algunos kilómetros, allí quedan los atacantes, irremediablemente atrapados. Y en ese contexto, tan importante como es la profundidad de las defensas y la letalidad del fuego de los defensores, es que la retaguardia de ambos bandos está prácticamente intacta. Y como es relativamente seguro viajar por la retaguardia sin dificultad, en cuestión de horas los defensores pueden ser capaces de enviar reservas operacionales y estratégicas a los puntos amenazados. Y con el arribo oportuno de esas reservas, más la efectividad de los sistemas defensivos, los defensores son capaces de detener cualquier intento de los atacantes por crear una brecha. Y hasta el momento, todas las ofensivas del 2024 de ambos bandos han sido detenidas tras solo mover las líneas del frente algunos kilómetros. Y ese no es un éxito militar. Capítulo 2. ¿Cómo crear brechas? Sin lugar a dudas, ambos bandos tienen sólidas defensas y sus líneas están apuntaladas con múltiples líneas de trincheras, densos campos minados y fortificaciones de campo. Y sus reservas son capaces de ir de un punto a otro sin graves dificultades. Por ello, los defensores son capaces de detener cualquier ofensiva. Pero si algo nos ha enseñado la historia, en particular la Primera Guerra Mundial, es que todas las líneas defensivas pueden ser derrotadas. Y aquí tenemos una de las recetas para lograrlo. En primer lugar, la capacidad de defensa del adversario tiene que ser degradada con mucho tiempo de antelación antes de que ocurra cualquier ofensiva terrestre. En los meses y semanas previos a la ofensiva, el bando atacante tiene que devastar la retaguardia enemiga con todas las armas a su disposición. Y los blancos a atacar tienen que ser la artillería, las defensas antiaéreas, la aviación, las reservas operacionales, las reservas estratégicas, los puestos de mando, los depósitos de armas, municiones y suministros, y las redes de comunicaciones. Cientos y cientos de objetivos tienen que estar bajo un intenso, nutrido y constante ataque por semanas y meses. Eso es lo que se debería de escuchar en las noticias
para saber que uno de los dos bandos está teniendo una enorme superioridad de ataque sobre su adversario. Y esos activos de los defensores tienen que sufrir una gran cantidad de daño para disminuir sustancialmente su capacidad de lucha en el frente de batalla. Así se crearán las condiciones con las cuales cualquier ofensiva que caiga sobre un punto específico del frente tenga una mejor probabilidad de triunfar. Y mientras estos ataques se están realizando, el bando que va a realizar la ofensiva concentrará sus recursos en el lugar deseado. Y esa concentración tiene que realizarse con el mayor sigilo posible, para que el adversario no tenga la menor idea de lo que va a suceder, y así lograr una enorme sorpresa táctica y operacional. Además, previamente, los servicios de inteligencia del bando atacante habrán reunido toda la información posible sobre la situación del defensor en el punto elegido a ser atacado, para reunir allí un mínimo de 3-1 en tropa y una proporción aún mayor en vehículos blindados, artillería y aviación, para que el primer día de la ofensiva sea dado un enorme y contundente golpe por sorpresa. Ese primer día de la ofensiva terrestre, a nivel local, la fuerza atacante tiene que tener una enorme superioridad en 3 aspectos: superioridad aérea, superioridad en artillería y suficiente tropa y equipo para lanzarse contra las líneas enemigas para que esta oleada inicial tenga la capacidad de crear una brecha que llegue hasta la retaguardia operacional del defensor. El ataque inicial tiene que ser realizado con una violencia inusitada. La artillería y la aviación de apoyo cercano tienen que desmantelar las defensas enemigas y atacar a los puntos fuertes y puntos de reunión de los defensores, incluyendo a las unidades de apoyo de estos. Y lo que hemos de observar en solo unos cuantos días después de iniciada esa ofensiva, para poder creer que va a ser un éxito, es que las fuerzas atacantes logren crear una brecha en las defensas que llegue hasta la retaguardia operacional del adversario. Y esos son los reportes que tenemos que recibir del frente, que una brecha ha sido creada. Definitivamente, en ese primer esfuerzo contra las posiciones defensivas, la tropa atacante inicial sufrirá una gran cantidad de bajas. Pero entonces los atacantes activarán a sus reservas operacionales que ya estarán allí a la mano para realizar inmediatamente la explotación. Y la explotación tiene que realizarse de inmediato para impedir que el defensor tenga el tiempo suficiente para enviar a la lucha a sus reservas operacionales y estratégicas. Además, todo ese tiempo las unidades de ataque de largo alcance tienen que mantener un control del espacio aéreo local y del espacio aéreo en la retaguardia operacional y estratégica del adversario, para aislar la zona atacada, obstaculizando así con sus ataques el arribo de las reservas de los defensores a la zona de combate. La velocidad en la creación de las brechas será una parte fundamental para el éxito de la operación, como lo vimos en las brechas creadas en la operación Cobra y Bagration en el año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. En ambas ocasiones, en solo cuestión de días, los atacantes crearon enormes brechas en las líneas defensivas alemanas. Brechas que fueron rápidamente penetradas por las reservas operacionales que estaban tras la tropa de asalto. Y así los atacantes, rápidamente, pasaron a la fase de explotación. Capítulo 3. Explotación. La explotación de la brecha tiene que realizarse lo más pronto posible con una fuerza nutrida y fresca capaz de alcanzar una gran velocidad dentro de la retaguardia enemiga. Y la velocidad es una de las claves esenciales en una batalla de maniobras en la cual el bando que tenga la mayor flexibilidad operacional logre capturar una gran cantidad de terreno y puntos claves de importancia operacional y estratégica que puedan llevar a que los defensores pierdan una gran cantidad de tropa, equipo y suministros. Y durante todo ese tiempo la superioridad aérea también será fundamental.
primer lugar, colocando una cortina protectora sobre las columnas mecanizadas que están corriendo dentro de la retaguardia enemiga y evitar que sufran daños de los ataques aéreos del enemigo. Pero al mismo tiempo, otras unidades de apoyo aéreo tienen que proveer una cortina de fuego para eliminar focos de resistencia. E incluso con más armas se han de realizar ataques en lo profundo de la retaguardia del defensor, para causarle bajas a las unidades de reserva que estén avanzando para entrar en contacto, disminuyendo así las posibilidades de estas de detener el avance de las fuerzas mecanizadas atacantes. Y nuevamente quiero retornar a un ejemplo clásico de la Segunda Guerra Mundial, la campaña de Normandía en 1944, donde los aliados occidentales tuvieron el control total del espacio aéreo y así atacaban constantemente a los refuerzos alemanes que intentaban arribar al frente de batalla, quedando esas unidades terriblemente degradadas antes de entrar en acción. Y luego, con esa superioridad aérea, los aliados fueron capaces de apoyar a las columnas mecanizadas estadounidenses que explotaron las brechas creadas durante la famosa Operación Cobra. Capítulo 4. Más tropa y más material. Y finalmente, quiero señalar que hay un factor extremadamente interesante que creo que ha llevado al actual estancamiento en la guerra de Ucrania. Y ese factor es la falta de suficiente tropa. En la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la ofensiva soviética que ocurrió en la sección oeste de Ucrania en el invierno de 1943, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva aproximadamente a lo largo de 500 kilómetros con cerca de 2.4 millones de soldados, 2.000 tanques y cañones autopropulsados, 2.600 aviones y 28.000 piezas de artillería, enfrentando a 1 millón de soldados alemanes y de sus aliados, quienes eran apoyados por varios cientos de tanques y cañones autopropulsados y algunos cientos de aviones. Un total de 3.4 millones de soldados que se enfrentaron en 500 kilómetros de frente. En un contraste extremadamente interesante, hoy en día en el frente de batalla en el sureste y sur de Ucrania, los adversarios se enfrentan en cerca de 360 kilómetros, y allí parece que se encuentran combatiendo cerca de 300.000 soldados de cada bando. Se cree que los ucranianos tienen a 300.000 soldados apoyados por cerca de 500 tanques, y que los rusos tienen a 350.000 soldados apoyados por cerca de 1.200 tanques. Una cantidad de tropa mucho menor a la usada en la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenemos que señalar que en lo que respecta a las máquinas de guerra, las armas modernas son mucho más letales y capaces de defender mucho más espacio gracias al mejor alcance de sus armas y a los sistemas de tiro mucho más sofisticados. Sin embargo, la cantidad de tropa que está siendo usada por los adversarios en este momento en la guerra de Ucrania es extremadamente baja. Y podemos asumir que esta es una de las razones por las cuales las ofensivas de ambos bandos están fallando en lograr crear las esperadas brechas. Y sin las brechas no se logrará arribar a las batallas de maniobras que ambos bandos quieren alcanzar para lograr una victoria decisiva que decida militarmente el desenlace de esta guerra. Conclusiones. Como conclusiones, analizar una campaña o una guerra en tiempo real es muy difícil al no conocer con exactitud los niveles de tropa y material disponibles por los bandos en conflicto.
y por esa razón es muy difícil saber cuándo puede aparecer una brecha en las líneas de batalla del enemigo. Ese momento cuando los defensores ya han sufrido tal cantidad de daño y ya no tienen suficientes fuerzas para continuar combatiendo. Por lo tanto, por esa incertidumbre, la única opción es seguir lanzando una ofensiva tras otra hasta que finalmente la línea del frente colapse, como sucedió en Normandía. En esa campaña los aliados tardaron meses en lograr conseguir la enorme brecha que aconteció en la Operación Cobra, mientras que en las semanas y meses previos tuvieron que lanzar una gran cantidad de ofensivas que no lograban conseguir las esperadas brechas, hasta que finalmente los aliados dieron ese golpe decisivo con la Operación Cobra y lograron derrotar a las líneas de los agotados alemanes y el frente de batalla finalmente se desmoronó. En la guerra de Ucrania, en cualquier momento puede suceder algo similar. Sin lugar a dudas, en los próximos meses más ofensivas serán lanzadas y, para poder ir dilucidando si una de las ofensivas está teniendo un éxito, primero, el bando atacante tiene que ganar una superioridad aérea a lo largo de la retaguardia operacional y estratégica del adversario. Luego, el atacante tiene que lanzar un ataque fulminante en algún sector del frente, y ese ataque tiene que crear brechas en la línea de batalla en solo cuestión de días. Y finalmente, por esa brecha, tienen que pasar nutridas unidades mecanizadas a gran velocidad para lograr una explotación fulminante dentro de lo profundo de la retaguardia enemiga que lleve a un enorme colapso del frente de batalla. Esas tienen que ser las señales para saber si uno de los dos bandos ya está logrando tener una superioridad material sobre el otro. Pero mientras que las líneas del frente permanezcan casi sin moverse, como ha sucedido a lo largo de este año 2024, solo podemos decir que, para este momento, la guerra en Ucrania no parece que va a ser decidida por alguna acción militar. En cambio, más bien, si la situación continúa por más tiempo de la misma forma, posiblemente un cese a las hostilidades será el producto de alguna acción de carácter diplomática. O también, la tercera opción, es que el conflicto continúe indefinidamente, como sucede hoy en día entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.